Dicen que el monstruo siempre regresa a la escena del hecho. Mi hermano cayó de 7 impactos, iba pasando por una escena donde se armó el zafarrancho y ahí cayó. Durante 48 horas la ciudad entera lloró con indignación, hubo protestas, se hizo un gran escándalo, policías cesados por negligencia, cayó un inocente que solo pasaba por el lugar. No sabían de qué se trataba. Estudiante promedio, callado, introvertido, caído en el fuego cruzado de una investigación sobre el aspirador en serie más buscado del año. La foto que usaron los medios era la de su credencial universitaria. Cabeza ligeramente agachada, como siempre. Los ojos mirando hacia arriba desde abajo, esa mirada que Jaime tenía desde chico y que yo interpretaba como timidez y que ahora, cuando la veo, no sé qué pensar. Lo que voy a contar nadie más lo sabe. Lo he guardado desde el día en que limpié su cuarto y encontré la nave. Desde el día en que conté las piezas que faltaban y el número me cayó encima como algo físico, como un golpe real, y me tuve que sentar en el piso de su habitación con la espalda contra la cama y esperar a que el mundo dejara de moverse. 14 piezas. 14 expiraciones. Voy a contar esto desde el principio porque necesito que se entienda. No para justificarlo. Para que alguien más sepa que estuve ahí, que lo vi, que tuve todas las piezas frente a mis ojos durante años y no supe armar la imagen. Yo fui el único hermano. La única persona en este mundo que durmió bajo el mismo techo que él, desde que nacimos y que lo quiso de verdad y que no vio lo que había dentro hasta que ya no había nada que hacer. Crecimos solos. No solos en el sentido literal porque mamá y papá existían, respiraban, pagaban la renta y ponían comida. Pero existían lejos, en esa forma en que la gente pobre existe lejos de sus hijos, saliendo antes del amanecer y volviendo después de la oscuridad, cansados de un cansancio que no deja espacio para preguntar cómo te fue, qué soñaste, qué te está pasando por dentro. Yo tengo 2 años más que Jaime. Eso significó que desde que tengo memoria fui yo el que lo recogía en la escuela, el que le calentaba la comida, el que le revisaba la tarea, el que lo escuchaba cuando quería hablar y el que se quedaba cerca cuando no quería. Jaime no hablaba mucho. Era de esos niños que procesan todo adentro, que guardan las cosas en capas, y dan la versión editada de lo que sienten porque la versión real les parece demasiado y revivir lo sufrido nunca fue bueno. Yo lo conocía lo suficiente para saber cuando algo lo estaba aplastando aunque no lo dijera. Y durante los años de preparatoria, algo lo aplastaba constantemente. Los que lo hacían tenían nombres. Yo los aprendí sin querer, porque Jaime los mencionaba de vez en cuando, sin rabia aparente, en ese tono plano que usaba para las cosas que más le dolían. Eran un grupo. 7, 8, a veces más según el día y las ganas que tuvieran de molestarlo. Jaime caminaba con la cabeza agachada y eso era suficiente para ellos. Era el blanco perfecto y la señal de que no iba a responder, que no iba a devolver nada. Yo no supe el alcance de lo que ocurría hasta mucho después. Jaime me filtró lo justo. Me contaba versiones aligeradas en las que él minimizaba lo que le hacían y yo me convencía de que no era tan grave porque necesitaba hacerlo para no volverme loco de impotencia. Esa es mi culpa. La asumo. No la única, pero sí la primera. Lo que sí vi, ocurría en nuestra casa, eran los episodios. Así los llamábamos. Una palabra suave para algo que no lo era. Jaime llegaba de la escuela en ciertos días con algo diferente en la cara, no tristeza exactamente, algo más profundo que la tristeza, algo que se parecía más a la ausencia, y se encerraba en su cuarto. A veces un día. A veces 3 o más. Yo tocaba la puerta, le dejaba comida en el piso, le hablaba desde afuera con ese tono casual que uno usa cuando quiere que el otro sepa que está ahí sin presionarlo. A veces respondía. Lo que hacía adentro durante esos episodios yo no lo sabía. Creía que dormía o que jugaba videos o hacía cualquiera de las cosas que hacen los chicos cuando necesitan aislarse del mundo. No supe hasta que ya no había manera de no saberlo. La nave era de Legos. La había empezado cuando tenía 12 años, con un kit que le regalamos entre mamá y yo para su cumpleaños porque era lo único que había pedido ese año. Una nave espacial, grande, de esas que vienen en cajas con instrucciones de 30 páginas y que uno arma con paciencia a lo largo de semanas. Jaime la armó en 4 días sin levantarse casi. La puso sobre su escritorio y ahí se quedó durante años, desplazándose hacia atrás a medida que otros libros y otras cosas ocupaban el espacio, pero siempre presente, siempre ahí. Me hablaba de ella de vez en cuando. No mucho, solo en ciertos momentos, generalmente en las noches cuando ninguno de los dos podía dormir y hablábamos en la oscuridad desde nuestras camas antes de que yo me mudara al cuarto propio.
Me decía que la nave era su lugar. Que cuando todo se ponía muy pesado él se iba ahí adentro, a la cabina, y esperaba. Le pregunté una vez qué esperaba. Me dijo que el momento en que pudiera irse. Yo interpreté eso como que esperaba crecer, terminar la carrera, salir de la ciudad, construir una vida lejos de todo lo que lo aplastaba. Qué equivocado estaba. No se me ocurrió ninguna otra interpretación. Hubo cosas que sí vi y que guardé en esa zona del cerebro donde uno mete lo que no quiere procesar. La primera vez que lo vi con un animal fue cuando tenía 14 años. Un gato callejero que había empezado a rondar el patio. Yo llegué sin que me escuchara y lo encontré en el fondo, agachado, con el gato entre las manos, y en su cara había una expresión que no le había visto antes. No era crueldad en el sentido que uno imagina, no era placer visible, era algo más frío que eso. Algo clínico. Cuando me sintió levantó la vista y la expresión desapareció en menos de un segundo. Me dijo que estaba revisando si el gato estaba lastimado. Le creí. Hubo otras veces. Siempre con animales pequeños. Siempre con esa misma expresión que desaparecía en cuanto notaba que alguien lo veía. Después de cada una de esas veces venía un episodio y se encerraba días. Salía tranquilo, como si algo se hubiera drenado, como si hubiera soltado una presión que no tenía salida. Toda la familia decía lo mismo cuando alguien notaba algo raro. Así es Jaime. Así siempre ha sido. Como si la rareza de una persona fuera una característica fija, como algo que simplemente forma parte del inventario y no requiere más análisis. Así es Jaime. Callado, raro, especial, nuestro. Terminó la preparatoria y empezó la universidad. Sistemas. Le gustaba la lógica de las cosas, le gustaba entender cómo funcionaban los mecanismos por dentro. Era buen estudiante en el sentido invisible, cumplía, entregaba, pasaba. No brillaba porque no quería que lo vieran brillar. Seguía caminando con la cabeza abajo, aunque ya no hubiera nadie que lo molestara en los pasillos. El hábito del cuerpo tarda más en sanar que el hábito de la mente. Pero la mente jamás suelta algo que sabe que tiene que conservar para encontrar el momento exacto y sacarlo. Hablo del odio. Las expiraciones empezaron 18 meses antes de que él se fue. Yo no los conecté con él. Nadie los conectó con él. ¿Por qué habrían de hacerlo? Jaime era el chico callado del cuarto piso que no molestaba a nadie. Era exactamente el tipo de persona que existe fuera de toda sospecha porque existe fuera de toda visibilidad. El periódico lo llamó el monstruo de los Legos desde el segundo caso. Una pieza dejada junto al que no respiraba, siempre la misma categoría de pieza, siempre colocada con cuidado, nunca al azar. La policía dijo en algún momento que la firma era el rasgo de alguien que quería ser encontrado. Que dejar algo era una forma de hablar. Yo leí eso y no pensé nada. Lo leí como se lee en las noticias sobre cosas que ocurren lejos aunque ocurran cerca. 14 en 18 meses. Todos jóvenes, todos alrededor de los 21 años, todos estudiantes o exestudiantes de la misma generación. La policía buscaba un patrón y el patrón estaba ahí, pero tardaron en verlo porque nadie pensaba en buscar un hilo que venía de años atrás, de pasillos de preparatoria, de una lista que alguien había ido construyendo en silencio durante todo ese tiempo. El que menos tenía, le había hecho 107 hoyos. Yo leí ese número en el reporte y tardé días en poder pensar en otra cosa. No porque imaginara quién lo había hecho, sino porque intentaba entender qué nivel de acumulación, qué profundidad de presión, qué cantidad de años tragando algo sin poder soltarlo produce 107 veces el mismo gesto sobre un mismo ser. Es un número que no habla de locura en el sentido en que la gente usa esa palabra cuando quiere decir incomprensible. Es un número que habla de algo muy comprensible y muy aterrador, de todo lo que no se dijo, no se procesó, no se soltó por ningún canal. De todo lo que se quedó adentro acumulándose hasta que encontró la única salida que nadie había cerrado porque nadie sabía que existía. La noche en que Jaime cayó, yo estaba en casa. Me llamaron a las 11:15. Número desconocido, voz de mujer, tono de las palabras que se usan cuando la información que se va a dar no tiene forma suave. Me dijo que había habido un incidente. Me dio una dirección. Me dijo que fuera a identificarlo. La policía llevaba días vigilando la zona del último hecho. Habían recibido un reporte de movimiento en una propiedad cercana. Esa noche había un familiar del último expirado que había llegado de visita y que al ver los patrullas en la calle y tener cuentas pendientes, entró en pánico y trató de salir por la parte de atrás de la propiedad. La policía lo vio moverse en la oscuridad, vio a alguien más en la calle que también se movía,
los ángulos y la oscuridad y la tensión de semanas sin resolver hicieron lo que hacen en esas situaciones. Jaime estaba solo pasando. Nunca supe qué hacía en esa calle a esa hora. Nunca lo sabré. A veces pienso que había ido a ver. Que necesitaba verlo una última vez. A veces pienso que fue casualidad y que el universo tiene un sentido del humor que no merece ese nombre. La mayoría de las veces no pienso en eso porque no hay respuesta que cambie nada. 7 impactos. Lo presentaron como víctima inocente durante 2 días. Hasta que limpié su cuarto. Insistí en hacerlo yo solo. Necesitaba ese tiempo adentro, en su espacio, rodeado de sus cosas, para despedirme de la manera en que yo sabía despedirme de él, en silencio, sin testigos, dejando que las cosas dijeran lo que él nunca había dicho en voz alta. La nave estaba en el fondo del escritorio, detrás de 3 libros de algoritmos y una lámpara pequeña. Seguía siendo la misma nave de cuando tenía 12 años. La levanté y le di vuelta. En la parte de abajo faltaban piezas. Las conté 3 veces porque la primera vez no pude creer el número y la segunda vez mis manos temblaban demasiado para estar seguro. 14. Faltaban exactamente 14 piezas en la parte inferior de la nave, dispuestas en un patrón que no era aleatorio, que dejaba una forma específica, como si cada ausencia hubiera sido calculada. Como si cada pieza que faltaba correspondiera a algo que había sido completado afuera, en el mundo, en esos 18 meses que yo había vivido sin entender nada. Me senté en el piso, la espalda contra su cama, la nave en las manos. Y me quedé ahí no sé qué tanto tiempo, sin moverme, sin pensar en nada concreto, solo existiendo en ese espacio entre lo que había creído que era mi hermano y lo que mi hermano había sido. Pensé en todo lo que había visto y no había procesado. Los animales. Los episodios. La expresión que desaparecía cuando me notaba cerca. La manera en que salía de los días encerrado con algo resuelto en la cara, algo drenado, algo que yo había interpretado como recuperación y que ahora entendía que era otra cosa. Un alivio de otro tipo. El alivio de algo que había encontrado una salida. Pensé en la nave. En lo que me había dicho años atrás, en la oscuridad, antes de dormirse. Que la nave era su lugar. Que esperaba el momento en que pudiera irse. No se había ido a ningún lado. O sí se había ido, pero no de la manera en que yo imaginé. Se había ido hacia adentro, a ese lugar donde la presión de años encontró una lógica propia, una arquitectura propia que no necesitaba que nadie afuera lo entendiera porque adentro era perfectamente coherente. Lo que más me cuesta, no es el horror de lo que hizo. No los 107. No las 14 piezas. Lo que más me cuesta es que Jaime era amoroso conmigo. Eso no es una excusa ni una defensa ni una manera de suavizar nada. Es un hecho que coexiste con todos los otros hechos y que no se deja resolver. Me calentaba la comida cuando llegaba tarde. Me cubría cuando llegué borracho a los 16 y no quería que mamá se enterara. Se quedaba despierto esperándome las noches en que yo salía. Me preguntaba cómo me había ido y escuchaba de verdad, con esa atención silenciosa que tenía, sin interrumpir, sin aconsejar si no se lo pedía. Fui cuidado por él durante años. Fui cuidado por alguien que simultáneamente era otra cosa. Que guardaba en algún compartimento de sí mismo algo que yo nunca pude ver porque tal vez nunca me lo mostró. No sé si porque me protegía o porque yo era la única parte de su mundo que no necesitaba resolver. No sé cuál de las dos respuestas me pesa más. La policía llegó a la misma conclusión que yo había llegado en el piso de su cuarto. Los registros, las búsquedas en su computador, los patrones de movimiento, las fechas. El filo está escondido en la cabina de la nave. Todo encajó con una precisión que no dejó espacio para la duda. Cerraron el caso. El monstruo de los Legos había caído sin saber. O tal vez sí lo sabían. Eso también me lo pregunto. La nave sigue en mi casa. No supe qué hacer con ella y no sabía cómo tirarla. La tengo en una caja en el fondo del armario. A veces la saco. La miro. Cuento las piezas que faltan aunque ya sé el número. Busco en los agujeros de la parte de abajo alguna explicación que la geometría de los plásticos no puede darme. Jaime me dijo una vez que la nave lo liberaría. Creo que tenía razón. Creo que encontró su manera de liberarse mucho antes de que la policía le diera la suya. Y creo que lo que me va a acompañar el resto de mi vida sin resolverse nunca, es esto, lo extraño. Lo extraño todos los días. Extraño al hermano que escuchaba sin interrumpir. Y vivo con saber que ese hermano y el otro eran la misma persona. Que la nave que guardaba en el escritorio tenía espacio para los dos. Esto es
ADN siniestro. Y recuerda que la maldad no llega con el tiempo. La maldad viene por defecto.